en México estén apoyadas por diferentes profesionales, porque vamos a tener ya seguramente tras. Hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, qué gusto ya nuevamente aquí con ustedes en otro sabadito, en otro miércoles. Permítanme tantito, ahora sí, ya estamos escuchándonos en Meet. Por favor, nada más confírmenme. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Déjenme nada más bajarle el volumen. Ya veo que en YouTube estamos ya conectados. Me parece excelente. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se van integrando a la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. En Meet ya tenemos gente, ¿verdad? Si me están escuchando bien, por favor, si me pueden confirmar, les voy a agradecer. Ahí. Sí, Excelente. gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sale pues vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Muy bien, Rafa, ¿cómo estás? Víctor, Alfonso y Nuria, ya estamos aquí. Muy bien. Vamos a darle. La verdad es que traigo miren, ganas espirituales, aunque hoy sí estoy un poquito acabado. Hoy ando un poquito cansadón, pero muchas ganas de darle a estos temas que siempre son temas para mí. La verdad es que muy apasionantes. Son temas que no sé, me inspiran. Yo creo que a lo mejor, pues igual el perfil de psicólogo, igual el perfil como el dirigente, digamos, del colegio, no sé, vayan ustedes a saber qué será. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver el tema del liderazgo. Muy importante porque creemos que el liderazgo está muy marcado hacia justo los líderes. Pero liderear no tiene que ver con un puesto jerárquico. Liderear tiene que ver con una actitud. Fíjense bien desde dónde vamos a empezar. Nosotros creemos que el asunto de liderear lo hacemos en el momento en el que adquirimos un puesto o coyunturalmente estamos clavados en un puesto. Pero la verdad es que las cosas es que no. Nosotros empezamos a demostrar actitud y empezamos a demostrar dotes de líderes. Y eso es muy importante para nuestro proceso de crecimiento. Ahí es donde comienza todo el asunto. Este documento que ustedes están viendo es parte de uno de los manuales que nosotros otorgamos justamente cuando damos este tema de manera presencial, tanto a las instituciones que nos contratan o me contratan directamente, o cuando son cursos especializados de alguna cosa, otorgamos en algunos de ellos, y bueno, en muchos de ellos, un manual para darle seguimiento. Entonces, este seguimiento lo hacemos a través justamente del manual. Entonces, vamos a guiarnos por el manual para que lo vayamos viendo y vayan conociendo un poquito, que es un cuadernillo de trabajo. Y este cuadernillo de trabajo pues tiene la intención de que organices las ideas del proceso de capacitación y sigamos una secuencia. Ese es básicamente lo que dice ahí, ¿no? Entonces vamos a disfrutarlo. Y voy a comenzar de una manera especial. El día de hoy quiero comenzar contándote una historia. Esta historia trata básicamente de un granjero, leñador, una persona del campo que en algún momento tiene por necesidad salir a pues recolectar su leña, a pasear a sus ovejas y en este caso sale a pasear a sus ovejas. Entonces este amigo toma camino, trae su rebaño, sale paseando a su rebaño, a sus ovejas y en el camino sucede algo muy interesante. Entre la maleza encuentra a un pequeño cachorro de león. Este pequeño cachorro de león, obviamente, pues está solo, no tiene la protección de su leona, su madre leona o de león, básicamente de la madre, porque es quienes cuidan justamente a las crías, cosa que le parece muy curiosa al señor que pues va con su ganado. Dice, esto es muy raro porque debiera estar aquí pues la leona protegiéndolo, él buscando que no vaya a haber por ahí alguna sorpresa para con su persona, por su seguridad, así como para sus animales, y se da cuenta que efectivamente el león se encuentra, el pequeño cachorro se encuentra solo. Entonces, es importante digamos que inicio de la historia, porque el señor decide seguirse de largo.
dice, me voy a, pues, o sea, como que no quiere meterse en problemas y decide seguirse de largo. Pero sigue reflexionando y dice, a ver, momento, si yo me voy, este pequeño cachorro, que ahorita es un cachorro y que al rato será un animal que se pueda defender, pero en las condiciones en las que está ahorita, seguramente va a perecer, seguramente va a morir. No es lo ideal tener a este animal así, en estas condiciones. Se regresa y dice, yo creo que lo que vamos a hacer es, me lo voy a llevar. Entonces, tan sencillo como toma al pequeño cachorro, dice, vámonos, lo toma, se lo lleva entre sus brazos y llega a su granja, mete a su rebaño de ovejas en un corral y se le ocurre meter al león en el rebaño, entre el rebaño. Pues al principio obviamente es un animal que pues no le va a hacer ningún daño a las ovejas por su tamaño, por sus dimensiones, por su fuerza. Entonces empieza a convivir entre las ovejas y empieza a vivir ahí mismo en el rebaño. Primero pues no se notaba, de repente cuando lo buscabas, hasta allá, no lograbas notarlo. Poco a poco pasa el tiempo y el pequeño cachorro comienza a hacerse un león. Y entonces comienza a crecer. Y comienza a crecer. Y comienza a crecer cada vez más. Hasta que llega un momento en que se convierte en un león fuerte, un león importante, pero sigue mezclado entre el rebaño. Entonces el león creció escuchando a las ovejas decir, ve, ve, ve. Para lo que el león exactamente hace lo mismo. Entonces, cada vez que el león necesitaba comunicarse, en lugar de comunicarse a través de un fuerte rugido, lo que hacía era decir, ve, ve, ve. Y así vive el león. Pasa el tiempo. El león sigue mezclándose con estas ovejas y conviviendo con ellas. Hasta que un día, cuando están las ovejas pastando y el león en medio de ellas, solamente observando, se comienza a acercar un león maduro y grande. Camina sigilosamente con toda la intención de atacar, pero se empieza a acercar al rebaño y obviamente el rebaño al darse cuenta, porque no lo hace en un sentido de acecho, sino lo hace imponiendo su postura, su presencia poderosa, y se acerca poco a poco el león. Y obviamente las ovejas lo empiezan a ver y dicen, vámonos. Y comienzan a correr las ovejas, despavoridas hacia todos lados. Y el león se queda impávido, parado, simplemente observando. Pero el león grande que está acechando sigue caminando imponente hasta que llega y se topa frente a frente con él. Y le dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? El león más pequeño se le queda viendo temeroso y le contesta, ve, ve. ¿Sabes que no estás ocupando el lugar que te corresponde? Ese no es el lugar que te corresponde. Tú eres el líder. Tú eres el animal más poderoso de esta región. No es posible que te comportes como una oveja. ¿Qué estás haciendo aquí? Y el león nuevamente se queda viendo. Ve, ve. Pero de repente algo pasa dentro del león. Algo sucede, su expresión corporal comienza a cambiar, se comienza a sentir diferente, levanta el pecho, levanta la cara, se siente distinto y sin pensarlo emite un rugido poderoso. El león grande da la vuelta y el león pequeño camina tras de él hasta perderse en el horizonte.
¿Cuántas veces nosotros vivimos como borregos cuando somos leones? O más allá. ¿Cuántas veces tratamos nosotros a las personas como leones cuando en realidad son borregos? ¿Por qué te lo explico esto? Esto nos habla muchísimo de lo que tiene que ver con el liderazgo. Yo cuando me presento frente a un grupo, puedo encontrarme verdaderos líderes, verdaderos leones, más cuando me presento con grupos directivos, gerenciales. Veo ese porte, veo ese cuello levantado, veo esa postura de poder, veo cómo dirigen, cómo piden, cómo solicitan, cómo se sientan, cómo abarcan cómodamente en su lugar, espacio, colocando sus cosas, delimitando su territorio, tal cual un león. Sin embargo, yo sé que no trato con un gerente, yo sé que trato con una persona, con un ser humano. En muchas ocasiones nos dejamos llevar por aquella imponente postura. Sin embargo, en realidad, con quien estamos tratando es con una persona. Con una persona que fuera de ese ambiente y de ese corral, o de ese pastizal, o de esa zona, no es más que otra persona más que tiene problemas, situaciones, dificultades, alegrías, como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros. Cuando hablamos de liderazgo, es importante tomar en cuenta que el líder se hace líder porque primero es persona, porque primero necesita ser persona. Es muy probable que podamos tener como líder a un borrego que aparenta ser león. Pero cuando tenemos a un verdadero león, va a ser una persona formada, hecha, derecha, que no necesita demostrar, que no necesita imponer, que no necesita nada más que demostrar que es una persona. Quizá hasta en cierto momento con la vulnerabilidad que corresponde a una persona. Eso atrae más y eso atrae seguidores. Eso realmente te hace un líder. Así pues, vamos a continuar con esto. Esta es parte de la currícula, no me voy a detener mucho, viene dentro del manual, pero bueno, aquí viene parte de la currícula de su servidor. Una sección de presentación para el público, en este caso al ser pues, online, no me voy a detener tampoco en este sentido. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos que hablar y forzosamente detenernos en un autor importantísimo de épocas, digamos que recientes, porque todavía vive, todavía da conferencias. De hecho, acaba de dar un curso muy importante. Y estoy hablando de Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene muchos libros. Quizá de los más famosos ha sido el libro de Inteligencia Emocional. Del libro de Inteligencia Emocional ha escrito algunos otros más, como el de Liderazgo, como el de Inteligencia Social y algunos otros libros. Lo más importante que quiero destacar es que Daniel Goleman es un psicólogo que ha logrado destacar en el proceso de crear líderes y de distinguir cómo es que se hace un líder a través de analizar el comportamiento de las personas. De ahí la importancia de sus libros, porque todos sus libros tienen un sustento fisiológico, médico, muy importante. La verdad es que la mayoría de sus libros están basados en estudios de mucha importancia, de mucha relevancia. Daniel Goleman comienza escribiendo un artículo en la revista Harvard Business Review, la revista de negocios de Harvard. Cuando él, por ahí de la década de, si no me recuerdo, fue a finales de los 70, una cosa así, cuando escribe este artículo en la revista de negocios de Harvard, hay un revuelo, porque la idea choca con la mente, choca con las personas, se empiezan a dar cuenta que hay una forma diferente de ver, de ver al líder, de ver a la persona que se encarga de dirigir a los equipos de trabajo.
Daniel Goleman crea algo completamente diferente. Entonces, esto es, digamos que, un libro básico para poder consultar si es que nos queremos convertir en líderes reales. Obviamente hay que estudiar y hay que leer mucho, pero más allá de eso hay que llevar a la práctica parte de lo que les voy a comentar en esta ocasión. ¿Cuál es el marco de competencias del cual nos habla Daniel Goleman? Daniel Goleman nos habla que debemos tener 4 competencias básicas. ¿Cuáles son? En orden de aparición sería autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones. Vámonos una por una para que vayamos desglosando cada uno de estos detalles. Fíjate bien. Autoconciencia emocional. Nos habla de necesitamos nosotros ser conscientes de qué es lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros momentos, por lo menos si no en todos, en la mayor parte del tiempo, de qué es lo que estamos viviendo emocionalmente. Vamos a hacer un alto, por favor. En este instante quiero que te pongas a pensar cómo te encuentras. Ahorita, en este instante, piensa cómo te encuentras. ¿A qué me refiero con esto? Emocionalmente hablando, físicamente hablando. Estás sentado, acostado, en la cama, en el comedor, en la oficina. Hay muchos de nuestros seguidores o alumnos que nos ven desde el transporte. ¿Cómo estás? ¿Y cómo te encuentras físicamente? ¿Te encuentras agotado? ¿Te encuentras cansado? ¿Te encuentras fastidiado? ¿Te encuentras con hambre? ¿Te encuentras enojado, enojada? ¿Cómo te encuentras emocionalmente? Cuando tienes la oportunidad de ubicar tu estado emocional, entonces tienes la oportunidad de hacer 2 cosas. Uno es modificarlo. 2 es gestionarlo. O sea, permitirle un marco contextual completamente diferente. Me voy a explicar. Si yo en este instante, espero si alguien se siente cansado, si no, por favor síganme en el viaje para que se den cuenta de esto. Si yo me siento ligeramente agotado y me siento fastidiado, quizá a lo mejor hasta acalorado o acalorada, o me siento con hambre, o enojado, enojada, triste, quizá, no sé, necesito cambiar mi postura corporal. ¿Por qué? Porque aquí hay algo invaluable. La conexión que existe entre la fisiología y las emociones y la mente, básicamente, es una conexión irrompible, es un match completamente irrompible. Si yo modifico una, se modifica la otra. Mira, colócate en una posición recta, no curves tu espalda, recta, y levanta tu cara. Respira profundo y deja liberar tranquilamente. Nuevamente hazlo. Y deja liberar tranquilamente. Y mantente en esta postura. Dime ahora cómo te sientes. Por supuesto que tu estado emocional ha cambiado. Ahora, estando así, encórvate. Agacha la mirada, baja la mirada. Y te vas a sentir completamente distinto o distinta. Entonces, es necesario que nosotros estemos conscientes de cómo nos sentimos. La recomendación es que a cada rato te estés preguntando, ¿cómo me siento? ¿En qué situación estoy en este momento? Y procures modificarla con un ejercicio tan sencillo como el que te acabo de decir, que se le llama, se me fue el nombre. Te iba a decir círculo de excelencia, pero es un ejercicio que hacemos justamente para modificar el estado. Ahorita me acuerdo, pero lo que estamos buscando es justamente a través de la respiración y la fisiología y del cambio de comportamiento, de postura, generar un proceso completamente distinto, ¿sale? Entonces, la autoconciencia es el primero. Cuando yo soy consciente de cómo me encuentro emocionalmente, entonces tengo oportunidad de tener autocontrol emocional. Me siento enojado, me siento enojada, me siento frustrado, frustrada. Entonces sé que es un momento de contención, ¿ok? Necesito contenerme, no hablar con nadie. Si alguien pasa, permíteme tantito 5 minutos. Necesito estar a solas 5 minutos. Te puedes adaptar, es más sencillo que te adaptes. Tienes una capacidad más importante de triunfo y también puedes generar una actitud positiva. Entonces, necesitamos primero tener autoconciencia para después tener gestión. Cuando yo logro esto, tener autoconciencia y luego tener autogestión,
Paso al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la conciencia social, o sea, empatía. Mira, la empatía por definición, quizá en muchos sentidos Daniel Goleman habla de esto, pero tenemos otros autores que también nos hablan de esto. La empatía normalmente la definimos como ponernos en los zapatos del otro. Yo creo que es una definición muy vaga e incorrecta. Es muy complicado ponerme en los zapatos del otro. Sin embargo, lo que sí puedo hacer, eso sí se puede hacer y es mucho más sencillo, es entender las necesidades del que tengo enfrente. Espérame tantito. Lo que pasa es que también para entender las necesidades necesito hacer un ejercicio propio de reflexión. A esto le vamos a llamar tercera posición. Desde la programación neurolingüística se realiza un ejercicio muy interesante al cual se le denomina tercera posición. Quiero que te imagines, por favor, en una situación de conflicto con alguien, con quien hayas tenido un conflicto recientemente, grande o pequeño, ya sea con el señor de la tienda de los abarrotes, con tu pareja, con tu padre, con tu madre, con tu jefe, con un compañero de trabajo, algún conflicto que hayas tenido. Ahora, si ya lo tienes ese evento en tu mente, quiero que por favor te imagines justo en el momento en el que estaban ambos haciendo o teniendo esta conversación difícil, esta conversación incómoda o este pleito. Imagínate cómo estaban. Ok, ahora, lo que te voy a pedir es que primero te pases tú a una segunda posición. Tú en ese momento en el conflicto estás en una primera posición, o sea, ocupas tu cuerpo y tu mente ocupa tu cuerpo. ¿Sale? Ahora te voy a pedir que pases a una segunda posición. Quiero que te imagines que tú eres la persona con la que estás discutiendo o con la que tienes el agravio. Quiero que intentes observarte qué es lo que te está diciendo él, ella, qué está sintiendo, por qué lo está diciendo. Ponte en su posición, literalmente piénsalo. Si es necesario que cierra los ojos y ponte en su posición. Y pregúntate algo, ¿cuál es la intención positiva tuya? ¿Y cuál es la intención positiva de él o de ella? ¿Qué quiere decir esto? Necesito que te preguntes, yo defendiendo mi postura, ¿cuál es la intención positiva para defender mi postura? O sea, ¿qué estoy sacando de provecho al defender mi postura? ¿Sale? Que sea una intención positiva de ganancia tanto para él como para mí. ¿Cuál es la que yo tengo? Y ahora pregúntate lo contrario. Ponte en su posición, ¿sale? Es más, si te es bueno el ejercicio, colócate enfrente de, ponte aquí, y luego te pones de un lado, y luego te pones del otro, y ahora intenta predecir cuál es la intención positiva de la persona que tienes enfrente. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué está pensando lo que está pensando? ¿Y qué de positivo está diciendo él que me conviene o ella que me conviene a mí? A eso se le llama segunda posición. Y ahora te voy a pedir, ya que tienes estas dos intenciones positivas, la tuya y la de la otra persona, que te vayas a una tercera posición. Eso quiere decir, yo estoy aquí en primera, estoy conviviendo en una segunda con la persona con la que yo estaba discutiendo y ahora me coloco en una tercera posición donde tengo a uno y tengo al otro, ¿sale? Y quiero que concilies estas dos situaciones positivas. ¿Qué tienen de ganancia y en dónde conviven y en dónde convergen? De esta forma, nosotros lo que estamos logrando es justamente intentar entender sus necesidades, pero no nada más la necesidad, sino el por qué hace las cosas. Es un ejercicio que requiere un poquito de tiempo. Si lo lograste ahorita, qué bien, qué padre. Si no, hazlo. Cada vez que tengas una discusión con alguien, colócate en primera posición, colócate en segunda posición. De cada uno de los dos, destaca la intención positiva y después te alejas para conciliar las intenciones positivas. Y después, ya que tienes este recurso en donde ya te diste cuenta de qué es lo que está haciendo la otra persona y qué haces tú y dónde se convergen, vuélvete a meter en tu primera persona y dile, tal cual, en un diálogo interno o en un soliloquio, oye, creo que tienes razón en esto. Sin embargo, yo sigo no estando, o sigo sin coincidir en esto otro. Pero sí tenemos un punto de acuerdo. Te doy crédito en esto no.
Y eso va a empezar a modificar tu situación. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es crear conciencia. Crear conciencia es lograr que te caiga el 20, lograr ampliar tu mapa. Eso quiere decir tener mayor información para poder discernir y tener una mejor decisión al respecto. Y esto también te ayuda a que puedas entender socialmente lo que pasa en un entorno. Te voy a poner un caso. Te voy a poner un caso muy cercano que acabo de pasar justamente hace como 2 o 3 semanitas en una empresa en donde tuve la oportunidad de dar un curso un poquito complicado, pero voy a hablar de otro más. Imagínate que estamos en una sala de juntas. Imagínate que estamos discutiendo. Ay, ya sé, ok. Imagínate, ya estaba pensando como qué caso agarrar. Imagínate que estamos discutiendo una situación con un proveedor. Con algún cliente en algún momento tuvimos problemas porque yo, haciendo una evaluación, una inspección, una auditoría de seguridad a la empresa, me doy cuenta que uno de los proveedores no está cumpliendo con los protocolos COVID. Entonces le digo, oye, ¿y este proveedor qué onda? ¿Por qué no está cumpliendo los protocolos COVID? Yo actúo ahí en dos perfiles. En algún momento soy asesor y en otro momento resulto ser un inspector o un verificador de sus condiciones. Entonces, en ese momento yo estaba haciendo la auditoría, resulto ser un verificador. Entonces le digo, ¿y este cuate qué? No, pues es que no han cumplido y he hablado con ellos, pero no me hacen caso, bla, bla, bla. Ok, vamos a intentar manejarlo de una forma distinta. Y le digo, necesito que los cites, por favor. Siguiente sesión, los quiero ver aquí, a tal hora, bla, bla. Perfecto. Y eso es lo que ocurre. Cuando llega la siguiente sesión, ya no tengo el papel de inspector o de auditor, ya tengo el papel de consultor, ya soy parte de su coach. Y entonces les empiezo a expresar, señores, tuvimos una auditoría, miren, una inspección, y resultaron mal estos puntos, pero resulta que estos puntos, muchos son sumamente, están muy ligados a su personal. Quisiera saber cuál es el motivo por el cual no han cumplido con esto, 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 con esto. Y entonces, aquí lo que yo justo hago es poderme colocar en primera persona al momento en el que yo les digo lo que yo estoy pensando, pero en el momento en el que me empiezan a decir su situación real, entonces intento colocarme en segunda persona, en entender qué es lo que me está diciendo. Yo digo y rescato en ese momento de diálogo cuál es mi intención positiva, qué es lo que estoy buscando, proteger a mi empresa, que es mi cliente, y es lo que estoy buscando. Y el otro, que también es proveedor, también está buscando proteger a su empresa y a su cliente, pero no tiene el conocimiento. Sin embargo, eso lo puedo destacar y de eso me puedo dar cuenta cuando yo me pongo en una segunda posición. Entonces yo me pongo como si fuera él y digo, su intención positiva es esta y esta y esta. Yo coincido las posiciones y ahora le digo, mira, yo me estoy dando cuenta que tú tienes una intención y es muy clara, atender al cliente, que es él, es un tercero, y yo también tengo la misma. Entonces vamos a ver de qué manera coincidimos para que entre los dos atendamos al cliente real. El cliente real es él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y comenzamos a llegar a un acuerdo. Fíjate qué interesante ejercicio. Y entonces llegamos a un acuerdo y al final, ¿qué sucede? Que logramos hacer que el cliente entrara, o este proveedor entrara en línea e hiciera las cosas que necesitábamos que hiciera, ¿no? Es una manera de hacerlo y obviamente, ¿qué es lo que hace? Que yo tengo una mayor conciencia social. Yo ya logro distinguir cuáles son las necesidades y cuáles son las intenciones de cada uno de los elementos de la mesa en donde me estoy sentando. Porque no estoy llegando a discutir, no estoy llegando a exponer mi verdad sobre la verdad de los demás. Estoy llegando a querer entender su verdad, porque la verdad de ambos es diferente. Entonces, él tiene una tesis, yo tengo una contratesis y tenemos que hacer una verdad. Que eso a lo mejor para los dos pudiera ser en algún momento lo ideal, sin embargo no quiere decir que sea lo real. Cada quien tiene un mapa y yo veo las cosas desde mi punto de vista. Eso es lo que intento entender. ¿Qué sucede? Que cuando logro la conciencia social, entonces logro gestionar mejor las relaciones. ¿Por qué yo prácticamente no me peleo con nadie? ¿Por qué?
Porque yo prácticamente me llevo bien con todo el mundo. Porque intento ser socialmente inteligente. Y ese es el elemento. Entonces me puedo, a partir de eso, convertir en un líder inspirador, en una influencia para las personas, puedo gestionar conflictos y puedo hacer que la gente trabaje en equipo y en colaboración. ¿Por qué? Porque logro ser influyente en cómo manejar las emociones, cómo detectar las situaciones y a lo mejor hasta decírselo. Yo te veo molesto, yo te veo molesta. No se trata de que nos enojemos. A ver, vamos a calmarnos tantito y ¿qué te parece si llegamos a el punto en el que ambos coincidimos y de ahí partimos? Sí, pero es que yo lo estoy haciendo por esto y por esto y por esto. Yo lo entiendo y tu verdad es real. Nada más que yo también tengo una verdad y tenemos que hacer dialéctica de esto. Quiere decir crear algo nuevo, una verdad nueva, hacer que estas dos ideas choquen y logren crear algo nuevo. Entonces, este marco de competencias parece muy sencillo, pero realmente requiere de un trabajo atrás muy extenso. En muchas ocasiones, les decía yo, quería ponerles un ejemplo cercano, pero lo único que les voy a decir de este ejemplo es lo siguiente. Termino una reunión y les digo, bueno, de hecho era un curso, era una sesión en donde tuvimos a una persona casi, a otra a medias, pero una persona que estaba muy en contra de lo que yo había dicho, era la que llevaba justamente el proyecto que yo estaba pues llegando a, digamos que a entrenar, ¿no? Obviamente desde mi postura como entrenador, como experto, hubo choques de idea. Y al final, terminando la sesión, les digo, ok, opiniones, y comienzan a darme opiniones muy asertivas, muy buenas. Ah, ya entendí esto. Ah, ok, me queda claro que así y así. Ok, me parece muy bien, me gustó este punto. Empiezan a dar algunos elementos. Serán gente, la crema innata de la empresa, desde vicepresidencia y direcciones. Y cuando llegó la persona que justamente estaba en desacuerdo, le pregunto y me dice, sin comentarios. Pero el sin comentarios fue así un sin comentarios. Yo lo único que les digo que es imposible no comunicar. Si él me dice sin comentarios, queriéndome no comunicar algo, yo estoy entendiendo perfectamente lo que me está diciendo. Estoy en desacuerdo con lo que dices, no me gusta la manera en cómo lo manejas, muchas cosas puedo interpretar yo de ahí. Entonces, pero eso qué, ¿de qué está hablando? Está hablando de que está en una postura, en una pretesis de la cual no quiere salir. Y si le pongo yo una tesis y le digo que la choquen, o más bien una contratesis y le digo que la choquen para que salga algo nuevo, no quiere. Y no quiere, está muy claro. Ustedes díganme qué sucede aquí. No hay autoconciencia de las emociones, eso me queda claro, no supo gestionarlas, si hubiera sabido gestionarlas hubiera dicho, bueno sí, me parece que a lo mejor en esto puedes estar bien, pero a mí esto de acá no me coincide y yo creo que no, pero estás dialogando y estás poniendo un debate. Cuando no sucede, estás rompiendo con todo este marco de competencias que debe tener un líder. Entonces, si se dan cuenta, no estoy hablando de cuál debe ser la postura que debe tener una persona que se encarga de una dirección, de un puesto, de la postura como líder. Cuáles son las decisiones que debe tener, cómo debe tomar sus decisiones. Estoy hablando de qué es lo que debe hacer como persona, como ser humano. Es completamente diferente. Este pequeño cuento que les acabo de contar, esa metáfora que les acabo de contar sobre los borregos y el león, es buenísima, la aprendí con Sebastián Darpa. Y ahorita que recuerdo, les voy a contar otra, que es muy interesante también, que también aprendí con Darpa. En un pueblo lejano, en un pueblo retirado, hay una persona muy sabia, muy, muy sabia. Y a esta persona todo mundo iba a pedirle consejo. Se acercaban, le pedían un consejo. Y obviamente la manera en cómo se ponía y se postraba frente a los demás era una forma en donde demostraba seguridad, donde demostraba tener recursos completos, se veía un líder. En ese consejero, en ese sabio, se notaba un líder. Todo el mundo hablaba de él y de lo que hacía y de la manera en cómo se comportaba y de la manera en cómo hablaba y cómo platicaba. Pasa por ahí un extraño.
Y entonces se percata de que las personas en grupos hablan sobre aquel sabio. Y dice, oye, si es alguien al que todo el mundo va a solicitarle un consejo, seguramente este sabio tiene mucho dinero, porque ha de cobrar por sus consejos. Y entonces decide ir a buscarlo a su casa y robarle. ¿Por qué? Porque debe tener mucho dinero. Entonces este sabio se encontraba en la plaza dando pues su consejería, dando sus sabias palabras a quien lo necesitara. Y mientras el foráneo busca su dirección, averigua cuál es y se dirige hacia la casa del sabio. Tiene que cruzar una vereda, llega por un cerro a la casa, a una choza, que de entrada ya le causa extrañeza porque ve una choza humilde, ve una choza sencilla. Y al entrar a la choza se da cuenta que no existe nada, ni muebles, ni trastes, ni bienes, no existe nada. Era simple y sencillamente una choza. Cuando empieza a buscar, le extraña y dice, no, es que esto no puede ser posible. Justamente en ese momento entra el sabio. Se lo encuentra dentro de la casa y le dice, ¿en qué te puedo servir, hombre? No, pues no, yo venía aquí, me retiro, venía a buscarlo, pero ya me voy. No, espera por favor. Veo que has venido por algo y creo saber por qué. Permíteme, no puedo permitir que te vayas con las manos vacías. Para eso el sabio comienza a desnudarse y a quitarse la ropa que tenía, hasta quedar completamente desnudo. Y le dice, ten mi ropa. Ve, anda, porque no puedo permitir que tú hayas caminado tanto para llegar a mi hogar y te vayas con las manos vacías. Extrañado, el hombre toma la ropa, sale corriendo y se va. Y el hombre sabio, muy tranquilo, se queda en su casa, observa y ve que la noche se está poniendo. Este atardecer está llegando y comienza a oscurecer. Entonces, al no tener ropa, dice, voy a ver el sereno, voy a ver la noche. Se sienta en una roca fuera de su choza, voltea hacia el cielo, comienza a ver las nubes, comienza a ver las estrellas que estaban ahí y se dice a sí mismo, pobre hombre, qué lástima que no he tenido la oportunidad de regalarle esta hermosa vista. Hubiera sido muy feliz. ¿Por qué te platico esto? Porque es importante que nosotros nos veamos como seres humanos en proceso de crecimiento. Estos 4 elementos que te acabo de dar ahorita son los que realmente te van a hacer, primero, una mejor persona, porque te van a permitir entender a los demás. Pero antes que otra cosa, quiero que te des cuenta que el primer elemento es que te aprendas a entender tú mismo, tú misma, que te aprendas a conocer tú mismo y tú misma. Cuando hablamos de la autoestima, hablamos del amor propio. Pero el amor no puede llegar a nadie si no conocemos a la persona. Yo no puedo pasar por la calle y decirte, hey, ven, quiero que ames a ese señor. O quiero que ames a esta señora. Quiero que ames a aquel viejito. Si no lo conoces, jamás lo vas a amar. Podrás sentir a lo mejor cierto afecto, pero no lo vas a amar. ¿Qué necesitas para amarlo? Conocerlo. ¿A quiénes realmente amas? A tus padres, a tu pareja, a tus hijos, a las personas a las que conoces. La autoestima comienza por el autoconocimiento. Entonces necesito tener conciencia emocional y conocerme a mí mismo. Y de ahí parte la autoestima. Y entonces de ahí parte la conciencia. Es algo bien complicado, pero igual puede ser que no sea tanto. Va a depender de tus recursos, tus herramientas. Pero de aquí surge el líder. De aquí surge el líder. El líder no surge del aula de teorías muy rebuscadas sobre cómo debo yo discutir, No, surge de que tengas herramientas para crecer. De ahí surge de entrada el líder. Vámonos más hacia adelante.
Ay, permítanme, estoy regando, ok, ahora sí. Muy bien. El Consorcio para la Investigación de la Inteligencia Emocional en la empresa, que es de la Universidad Rutgers, creo, dice lo siguiente: se contrata por intelecto y se despide por falta de inteligencia emocional. A las personas las contratamos porque son muy buenas técnicamente en lo que hacen, pero cuando el proceso técnico está dominado y necesitamos un líder, entonces lo que necesitamos es alguien con mayor inteligencia emocional. Lo que normalmente pensamos es lo contrario, que no necesitamos a alguien que tenga mucha inteligencia emocional. Y es muy errado. Necesitamos a alguien con más inteligencia emocional mientras más va subiendo en el escalafón. La habilidad técnica de los líderes va subiendo, más bien va disminuyendo mientras va subiendo la jerarquía. Lo que necesitas es gente que sepa cada vez manejar a más personas. Por lo tanto, gente que sea emocionalmente muy estable. Entonces, ahí Peter Solovey habla sobre el coeficiente intelectual versus el bienestar versus la conducta, como lo marca Goleman. Son tres elementos diferentes de cómo ver el crecimiento de las personas en un organigrama institucional. Mientras más van creciendo en el organigrama, más inteligencia emocional vamos a necesitar. Entonces, ahora, la labor esencial del líder siempre va a ser hacer que las demás personas, los que tienen enfrente, a las personas a las que dirige, a la persona a la que tiene enfrente tal cual, aunque no lo dirige, esté en su mejor zona cerebral para dar lo mejor de sí. A ver, si tú te encuentras a gusto en el lugar en donde estás, ¿pudieras dar más de ti? Esa es una pregunta muy sencilla. Si estás desagusto en el lugar en donde estás, ¿vas a dar lo que tienes que dar? No, es tan sencillo como eso. Por lo tanto, el líder lo que tiene que buscar es que el otro esté a gusto. Eso no quiere decir cumplirle todo, no. Eso quiere decir que tenga las condiciones y que busque los estados emocionales para que se sienta pleno y lleno de recursos. Eso es lo que tiene que hacer el líder. Entonces, estas frases como el líder es quien ayuda, el líder es quien no es el que manda, sino el que aconseja y el que brinda, sí es cierto, pero ¿cómo se logra eso? Buscando que el estado emocional de la persona que tenemos enfrente sea diferente. Entonces, esta herramienta tan sencilla que yo te acabo de mostrar de párate, toma aire, relájate, cierra los ojos, piénsate en un lugar pleno y lleno de recursos, eso te hace sentirte bien y también hace sentir que las personas tengan una actitud diferente. Entonces las convierte en algo diferente en el momento. Gestionamos los estados. Entonces, conciencia social, gestión de las relaciones. Necesitamos gestionar los estados emocionales de las personas que tenemos enfrente. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que aprender a hacerlo. Así como ahorita yo te estoy invitando con algunas metáforas a gestionar un estado emocional distinto, también te puedo invitar a sentir, no sé, repulsión o asco, ¿sale? La cosa es que tengas la habilidad para hacer eso. Te voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo real. Este es un ejemplo real. Yo tenía alrededor de unos 8 o 10 años de edad. Un sábado o un domingo, cualquiera de los dos, casi seguro fue en sábado, porque era el día en que mi padre me llevaba a trabajar con él. Entonces, de repente un día, como siempre, sábado, él me tocaba la puerta normalmente un poco fuerte. ¡Tac, tac, tac! Juan. Me llamo Juan Alejandro, la mayoría de las personas me conocen por Alejandro, pero mi papá me decía Juan. Juan. Entonces era, levántate, vámonos a trabajar, métete a bañar, pum, pum, listo. Y era un momento en el que ya era carrera, porque él ya estaba listo, ¿eh? Entonces ya era carrera, paz, desayúnate algo. Y yo recuerdo haber desayunado y que el desayuno no me había caído. Yo estaba revuelto del estómago. Pero mi papá me traía, órale, vámonos, camínale. Entonces nos salimos caminando. Mi papá siempre fue de un corte militar. Él estuvo en la milicia a temprana edad. Siempre fue muy... De hecho porque todavía es grande, pero sigue estando muy recto de su espalda, y siempre caminando muy rápido. Entonces yo iba atrás a paso como yo lo alcanzaba, ¿no? Y eso cada vez iba haciendo que mi estómago se fuera revolviendo. Y se fuera revolviendo.
Entonces nos subimos al camión. De esas veces seguramente les ha pasado que te subes al camión y el olor del camión, la gente, y mi estómago se iba revolviendo cada vez más. Empiezas a sentir un saborcito salado en la boca, que sabes que algo no va a estar bien. Mi padre en ese entonces trabajaba cerca del metro Juanacatlán. Tomábamos un micro que iba de Cuautitlán Izcalli a Chapultepec. Entonces llegamos a Chapultepec, camínale otra vez rápido, y ahí venimos caminando rápido. Pasas por los puestos, pasas el olor a la comida, recuerdo perfectamente eso, la sensación, pero yo no podía decirle nada a mi papá, decirle, espérame tantito, aguántame. No, mi papá era de que vas y vas atrás, órale, camínele. Nos subimos al metro en Chapultepec. Juanacatlán, no recuerdo bien, debe estar a 1 o 2 estaciones, 3 estaciones por mucho de Chapultepec. Nos subimos al metro. Vamos en el metro y empiezo a sentir cómo se me regresa la saliva y de un momento a otro, ¡ah!, sin más ni más, devuelvo el estómago. Toda la gente en el metro, obviamente, se hace a un lado, hay quienes empiezan a taparse, ¡qué asco! No, el olor del vómito, tú sabes que no es algo agradable, entonces nos salimos de ahí. Hasta aquí le paro. Te llegó el olor, tu estado emocional cambió, gestionamos algo diferente. Así como acabo de gestionar algo desagradable ahorita, muy adrede, puedes gestionar algo muy agradable. Esa es la habilidad de un líder. Ojalá y me lo entiendas. Y con esto te haya quedado muy claro. ¿Puedes gestionar estados emocionales en tu gente? Sí, por supuesto. Puedes influir de manera positiva. Obviamente también de manera negativa, pero eso no es ético, de manera positiva, para lograr que esté en su mejor momento. Por supuesto que lo puedes hacer. Todo depende de tu habilidad. Te lo acabo de demostrar. Ojalá y esto te haya quedado muy muy claro. Labor esencial de un líder: ayudar a la gente a alcanzar la mejor zona cerebral. Y aquí hay algo que habla de la autoconciencia y de la autogestión. Y normalmente, y de hecho algunos estudios han preguntado si es bueno mandar o liderear con el cerebro o hacerlo con el corazón. Estos estudios fueron muy interesantes porque justamente los líderes, porque esto fue un estudio que saca Goleman en su libro de liderazgo, y la gente normalmente contesta que no se manda con el corazón, se manda con la inteligencia intelectual, se manda con el cerebro, y están más que errados, más que errados. ¿Cuál es la mejor decisión que puedes tomar con respecto a una situación complicada? La que sea más humana, simple y sencillamente. Y eso te va a llevar a tus principios y a tus valores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre principio y valor? Principio es cuando debes de. Es algo que está marcado y no puedo salirme de esto porque debo de. Te voy a poner un ejemplo de principio. Cuando llegan y me piden, Alejandro, mira, me acaban de recomendar contigo un favor, tengo yo que entregar 60 constancias de habilidades laborales para mi gente que va a trabajar en alturas. Te las pago ahorita, y ¿en qué tiempo me las tienes? Eso está rompiendo completamente mis principios. Yo no regalo ni vendo constancias de habilidades laborales. Yo otorgo capacitación, y como consecuencia de la capacitación y de la aprobación de la misma, otorgo una constancia de habilidades laborales. Entonces, eso está en contra completamente de mis principios. Cuando yo tomo algo y digo debo de, esos son principios. Valores, cuando valoro, no necesariamente si lo voy a hacer o no, cuando valoro las cosas. Cuando tomes decisiones, hazlo desde el corazón, teniendo como una regla tus valores, tus principios, y obviamente la conveniencia según la intención positiva de ambas partes. Eso te va a hacer mejor persona y mejor líder. Va a sentir el que tienes enfrente que lo estás tomando en cuenta, que le estás tomando en cuenta. Entonces es muy importante, pero para lograr esto necesitas aprender a platicar, a dialogar, a comunicarte con la persona que tienes enfrente. Uno de los grandes problemas es que también nosotros como individuos nos quedamos callados. A ver, señores, el día de hoy tengo que comunicarles algo.
El día de hoy quiero decirles que la hora de comida que era a las 12 del día ya no será a las 12 del día. De aquí en adelante será a las 2 de la tarde. Ustedes tenían una hora de comida y ya no tendrán una hora de comida, tendrán 45 minutos. Termina la sesión informativa, porque no fue más que informarles, y todo el mundo se queda callado. Nadie es asertivo. Se quedan callados frente al jefe, pero atrás de él, oye, ¿cómo ves este baboso? Se pasa y así quiere, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces, en muchas ocasiones tú puedes decir algo como líder, sea bueno o sea malo, y quizá estés agrediendo sin darte cuenta al que tienes enfrente. Si tú no sabes detectar esos pequeños detalles que hablan mucho de reconocer su situación emocional, su gestión, cómo está, necesitas práctica en ello, entonces vas a tener un problema. Digas cosas buenas o digas cosas malas. Por eso necesitas aprender a mandar con el corazón, pero hay que analizar con la cabeza. Entonces ahí son situaciones que son importantes y que debes aprender a gestionar. Te voy a contar otra historia a partir justamente de esta frase que tienes aquí, que dice, el estrés atonta a la gente. ¿A qué me refiero con el estrés atonta a la gente? Nosotros, dicho, pues aquí está el estudio, dice, estudio de 200 ejecutivos que tenían la impresión de que el trabajo exige la implicación de la cabeza y no del corazón. Es justamente este estudio al que yo me refería. El estrés atonta a la gente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos que nuestra gente, nuestros trabajadores, estén laborando bajo estrés, bajo puro estrés, o sea, yo los traigo bajo regaño, los traigo bajo gritoneo, los traigo bajo decirles palabras altisonantes, y los traigo y cada vez que me ven, en lugar de verme con confianza, lo que ven es un líder, que yo no llamaría un líder, sino un jefe, un autócrata, al que hay que tenerle miedo. Entonces estamos generando picos de adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Una hormona que se genera en las glándulas suprarrenales. Aquí arribita del riñón, en la parte superior, tenemos una glándula, se genera adrenalina, noradrenalina, esta empieza a invadir nuestro cuerpo y eso hace que toda nuestra percepción se nuble. Por lo tanto, te ha de pasar, estás trabajando bien a todo dar, sin fallas, sin errores. De repente ves que viene tu jefe y dices, y de repente ves que se acerca y exactamente cuando lo tienes enfrente la cagas. Algo haces mal. Bueno, ¿por qué? Porque te sientes nervioso o nerviosa y porque ahora está actuando la adrenalina. La adrenalina hace que nuestro proceso mental cambie por completo. Entonces es importante que nosotros hagamos que nuestra gente no trabaje bajo efectos de la adrenalina. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hablar un poquito de la neurofisiología. Aquí está la gestión de las emociones. Cuando yo percibo algo del exterior, cualquier cosa que yo perciba, tengo filtros. Estos filtros se le llaman filtros neurológicos, que son básicamente de algo que nosotros denominamos VAC. Visuales, auditivos, kinestésicos, GO, que pueden ser del gusto u olfativos. Ahorita te acabo de demostrar una manera en cómo nada más el recordar una situación de vómito causa asco. Entonces también el gusto y el olfato intervienen en este proceso. Cuando yo empiezo a percibir del exterior cosas, simplemente las percibo, las paso por mis filtros neuronales y esas, si no están en un proceso como de mala gestión, llegarán a la corteza cerebral para que la corteza cerebral las distinga y digan, qué rico olor a tacos al pastor, voy a comerme unos. Llega el impulso, llega el estímulo al olfato, te llega, entonces dices, tomas la decisión porque ahora procesó el sistema nervioso, la corteza cerebral, qué es lo que quería, toma una decisión y entonces te diriges hacia los tacos. Pero cuando estás bajo estrés no sucede así. Esta información siempre llega al tálamo. El tálamo la manda a la corteza cerebral bajo situaciones normales. Bajo estrés, la información llega al tálamo, pero no va del tálamo hacia la corteza cerebral. Lo manda a una glándula, a un elemento del cerebro que se llama amígdala. La amígdala nos juega muy malas pasadas. La amígdala es la encargada de la gestión de las emociones. Todas las situaciones que tienen que pasar por emoción rápida y respuesta rápida pasan por la amígdala. Entonces es importante que tú aprendas que cuando hay una situación de estrés, que justamente es la que comenta aquí nuestro buen amigo Daniel Goleman, en su libro explica esta situación y dice, yo estaba en mi casa y en mi casa estoy dirigiéndome al trabajo. Salgo y recuerdo que tengo que llevar mi abrigo o mi traje a la tintorería.
a 5 cuadras adelante, me subo al vehículo, dejo mi traje en la parte trasera del vehículo y yo sé que a 5 cuadras adelante, en lugar de dar vuelta hacia la izquierda, tengo que dar vuelta a la derecha para primero pasar a dejar mi traje a la tintorería y luego irme al trabajo. Entonces, caminando en mi vehículo, de repente empiezo a escuchar y a oír una ambulancia. Bueno, más bien a ver una ambulancia. A escuchar y a oír. A ver una ambulancia que se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y conforme se acerca, mi corazón empieza a latir más rápido, más rápido, más rápido. Empiezo a sudar, me empiezo a poner nervioso. Me hago a un lado, igual que todos, me hago al costado. Y de repente, ay, viene la calma. Ya la ambulancia se fue, todo pasó. Llego a mi trabajo. Me bajo del vehículo y cuando observo la parte trasera me doy cuenta que no llevé el traje y que no di vuelta hacia la derecha en lugar me di vuelta hacia la izquierda en lugar de la derecha, que es a donde yo me tenía que dirigir. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Esto fue por qué? Porque entró la adrenalina y toda la respuesta fue inconsciente a través de la amígdala. Así funciona el asunto de la emoción. Entonces imagínate que tú eres el jefe y que haces que tu gente esté trabajando todo el tiempo a través de la amígdala. Obviamente van a cometer muchos errores, obviamente va a haber mala gestión de emociones, obviamente eso es un problema. Eso es un problema. Entonces el estrés atonta a la gente, fisiológicamente comprobado. Necesitamos tener esto bien, bien claro. Y todo esto se agrega cuando no sabemos hacer una crítica efectiva. Fíjate, estas son algunas de las herramientas, no voy a alcanzar a ver todas, pero son algunas de las herramientas básicas de un líder, ¿eh? ¿Cuáles son de las cosas más importantes que tiene que saber hacer un líder? Saber criticar o saber retroalimentar. Llámale como quieras, no hay ningún problema. Si le llamas retroalimentación está bien, si vas a hacer una crítica está bien, pero en los dos casos tienes que saber hacerlo de manera adecuada. Entonces, tienes que saber manejar tus cartas. ¿Qué sucede normalmente? Te voy a poner el caso así, mira. Tú haces una crítica, lanzas una crítica o una retroalimentación, ¿sale? Entonces lo haces de mala forma. La persona que te está escuchando, tu subordinado, tu compañero, ¿sale? Tu esposa, tu hijo, tu hija, no sabemos. Ten cuidado con quién estás hablando y qué es lo que estás diciendo, ¿sale? Escucha esa crítica y lo que hace es empieza a reaccionar de manera defensiva. Se empieza a defender de lo que tú estás diciendo. ¿Te suena conocido eso? Bueno, si se empieza a defender de lo que tú estás diciendo, entonces lo que está haciendo es declinar la responsabilidad. No, es que a mí no me toca porque le tocaba a aquel, porque no sé qué, pero yo no sabía, pero no, yo no te entendí, pero no te escuché, pero no sabía yo que tú querías eso, y empezamos entonces a declinar la responsabilidad. El declinar la responsabilidad hace una evasión, una resistencia y te hace sentir en un trato injusto. A la persona que está escuchando la hace sentir en un trato completamente injusto. Un estudio que se realizó a 108 directivos administrativos, las críticas fueron más mal planteadas y eso ocasionó choques más graves con su gente. Fíjate bien qué es lo que sucede. ¿Qué sucede cuando haces una crítica? Yo, el líder, no retroalimento de manera adecuada el sistema. O sea, vamos a suponer que yo tengo, no sé, un proyecto. Y aquí tengo un proyecto que necesito que esta persona saque de un manual, ¿sale? Entonces, tengo este proyecto y quiero que me hagan un trabajo de este manual. Ok, se lo entrego y le digo, necesito que me entregues este resumen de este manual. Ah, perfecto, y lo quiero para el día martes. Pero yo no estoy retroalimentando el sistema, quiere decir, no le pregunto día con día o de manera continua cómo va. Pero aparte de encargarle le encargué otro proyecto. Yo lo único que tengo aquí siempre son libros cercanos. Le encargué otro proyecto o más proyectos que obviamente también me tiene que entregar porque todo urge. Entonces, de este otro me vas a entregar este otro proyecto. Y así sucesivamente lo empiezo a cargar de trabajo. Yo no me doy cuenta, pero tampoco el otro habla, ¿sale? Entonces yo no le pregunto cómo vas. No estoy retroalimentando el sistema. A eso se le llama eso. Como no empiezas a retroalimentar el sistema y no tienes datos, tú como líder te empiezas a frustrar. Aumenta la frustración. ¿Será que esto o no? Oye, ¿cómo vas? No, pues no he acabado. Híjole, es que va muy atrasado. Pues vas muy atrasado, ¿eh? Yo necesito tal reporte.
Pero vas preguntando muy poco, tampoco estás pensando en qué es lo que tienes que hacer para que esto funcione, sino nada más en la exigencia. Tampoco el otro te dice, no es asertivo. Entonces eso está causando un problema, porque no hay comunicación adecuada. Y entonces el líder comienza a aumentar su frustración. Y eso hace en automático que plantee una crítica de manera inadecuada. Oye, yo te estoy pidiendo el reporte desde hace tantos días y no me lo entregas. Y entonces hace una crítica mal planteada. Si recuerdas, cuando hay una crítica mal planteada, hay una evasión. Y al final el resultado es que después de esta evasión de la responsabilidad, se pone a la defensiva, empieza a cerrarse la comunicación. Entonces acabamos peleados los dos y se cierra la comunicación. Como se cierra la comunicación, él está ofendido, el trabajador está ofendido porque yo le hice una crítica, se siente ofendido y yo estoy frustrado y enojado porque el otro no respondió, pero se cerró la comunicación. Entonces, él sigue sin retroalimentar el sistema, sigue sin decirme cómo van las cosas y yo sigo sin preguntar. Por lo tanto, él lo que hace es aumentar más mi frustración. Y como aumenta mi frustración porque él siente un trato injusto, entonces la retroalimentación no se da. Y como no se da la retroalimentación, acabamos en una broncota, en un pleito muy grande. Ambos. Así es como se dan las cosas. ¿Cómo se soluciona todo esto? De una manera bien sencilla. De una forma bien sencilla. Cada vez que yo encargo de algo, que yo tengo intenciones de que se cumpla X situación, lo que tengo que hacer es buscar la retroalimentación constante. ¿Cómo vas? Voy mal. ¿Por qué? ¿En qué te puedo ayudar? Oye, es que me dejaste estos tres trabajos. Dime cuál tiene prioridad. Ah, mira, está muy bien. Qué bueno que me lo dices. Este tiene prioridad, este así y este así. Ah, ok, perfecto. Me enfoco en este. Ya lo acabé. No, fíjate que surgió tal problema. Pero hay que estar retroalimentando el sistema. Si yo no retroalimento este sistema, no me entero de cómo van las cosas. Y entonces comenzamos con problemas. ¿Te das cuenta? Y espero que sí lo estés notando. ¿Te das cuenta que el problema no comienza con el trabajador? Normalmente comienza con el líder y que el problema quien lo resuelve es el líder. Fíjate nada más qué situación tan importante. Aún así el trabajador no se ponga las pilas para hacer lo que tiene que hacer desde un principio y sea un trabajador flojo, si tú no estás retroalimentando el sistema y no estás atrás de él haciendo y apoyándole e impulsándolo o poniéndolo al tiro, si lo quieres llamar de esa manera, el problema es tuyo, porque no sabes gestionar justamente. Y volvemos a lo mismo, estamos hablando de la gestión de las emociones del que tenemos enfrente. Entonces hay que saber gestionar sus emociones, hay que saber gestionar su responsabilidad, hay que saber gestionar muchas cosas como líder. Es parte de nuestra chamba. Entonces, obviamente, el proceso de ser líder es una cosa completamente diferente. A esto se le llama la crítica con la mano izquierda. Entonces, cuando alguien cree que sus errores se deben justamente a la carencia de carácter del que está enfrente y no habla más bien de la situación, lo que sucede es que aquí se hace una broncotota. Y necesitamos obviamente pues gestionar de forma distinta este proceso de liderazgo. Si nosotros nos seguimos así, tenemos una gran bronca. Por eso Daniel Goleman dice que hay al menos son 6 o 7, ahorita los vemos, diferentes tipos de líderes. ¿Qué es lo que normalmente en cualquier curso de liderazgo te van a dar? Te van a decir, los tipos de líderes son estos. A ver, ¿tú cuál eres? ¿No? Eso es lo que normalmente sucede. Pero no te hablan del proceso del desarrollo de la persona. No te ayudan con herramientas efectivas a que tú te desarrolles como líder. Ese es el problema. Entonces, obviamente, esos cursos, que son nada más cursos teóricos, que no saben sobre la gestión y que no tienen experiencia sobre la gestión del comportamiento, acaban siendo un fiasco, acaban sin servir. Dice Daniel Goleman que cuando un líder es muy buen líder, lo que hace es algo muy similar a lo que haría un jugador de golf. El jugador de golf agarra un pot, busca cuál es el pot más adecuado para golpear la pelota, lo toma y con elegancia golpea la pelota. Exactamente es lo mismo que tiene que hacer un buen líder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 tipos de liderazgo son los pots. Entonces él deberá saber cuál es el liderazgo que en el momento debe actuar para golpear de manera elegante su pelota. Y ahí te van los 6 tipos de liderazgo para que los vayas conociendo. Primero, visionario o autoritario.
Él busca avanzar a través de los objetivos y trae a la gente en friega. Es el típico líder que te dice qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y hazlo rápido. Es muy bueno. Es muy buen líder, perdón, si tiene experiencia y conocimiento. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si tiene experiencia y conocimiento, es muy buen líder porque te va a llevar al objetivo rápidamente. ¿Por qué? Porque sabe el por qué y sabe el cómo. Tiene las dos cosas. Si no tiene experiencia y conocimiento y te presiona a lo tonto, discúlpenme la expresión, es un tonto, penitente, sin conocimiento. Entonces resulta ser un fiasco. Este líder visionario autoritario es muy bueno, el que te hace llevar los objetivos cuando tiene el conocimiento y la experiencia. Si no, no es este tipo de líder. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la característica de este líder. El coach vincula los objetivos personales con los de la empresa. Es el que entonces va a llegar, esto yo lo hago mucho en las empresas, es el que va a llegar y te va a decir, ¿cuál es tu propósito, amigo? Ah, mi propósito es crecer, bla, 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 bla. Ok, fíjate que el propósito de la empresa es este. Vamos a ver cuál es la situación positiva de ambos. Ya viste que coinciden en este punto, sobre este punto vete. Y entonces lo que hace el coach es buscar las dos herramientas de ambos. Esto es bien interesante. Eso es lo que hace el coach. Entonces el coach quizás sea uno de los tipos de liderazgo más valiosos, pero el problema es que los resultados son muy tardados. Entonces el coach también va a hacer algo similar a esto. Oye, jefe, tengo un problema. Siéntate y te va a decir cuál es el problema. No he acabado mi reporte. O fíjate que el reporte me da tales resultados y salieron mal estos. Ok, ¿y tú por qué crees que salieron mal? Ah, bueno, yo digo que salió mal porque faltó esto, esto, esto y esto y esto. ¿Y qué podemos hacer para corregirlo ahorita? Ah, mira, yo diría que hagamos esto. Ok, ¿y ya pensaste en esto otro? No lo había pensado. Pero realmente lo que está haciendo es preguntar, hacer preguntas de poder. Eso lo veremos en una sesión de comunicación para no meterme en ese rubro, pero hacer una batería de poder, de preguntas adecuadas. Mucho del trabajo de Noam Chomsky, por ejemplo, o de John Grinder, por ejemplo, que hablan sobre la parte de las preguntas de poder, muy sacado del metamodelo de Erickson. Nos metemos después en una plática y les doy una plática al respecto de esto, pero sabe hacer las preguntas de poder para que él vaya contestándose y vaya viendo qué es lo que tiene que hacer. Pero en realidad lo que hace es que autoaprenda el proceso y eso ayuda muchísimo porque es una persona ahora que tiene experiencia y sabe resolver problemas. La situación es que esto es a largo plazo. Si tú quieres resultados rápido, entonces tienes que ser visionario y autoritario. Si tú necesitas y tienes el tiempo, puedes ser entonces un coach y hacer que tu gente vaya creciendo poco a poco. Ahora, conciliador es el que dice, a ver, hay un problema, no se preocupen, yo siempre lo comparo con la abuelita, hay una bronca entre los nietos, yo les traje paletas iguales a todos para que no se peleen. Entonces, eso es lo que hace un conciliador. Lo que el conciliador dice, a ver tú, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Entonces, es un buen líder. En ciertas ocasiones hay que conciliar, pero no puedes abusar de eso, porque si te la pasas conciliando, van a abusar de ti. Ese es un problema con el conciliador. O el democrático, que pasa algo muy similar. El democrático es el que le pregunta, entonces, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué crees? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Ok, pero no tiene él experiencia como coach. Entonces es democrático, simple y sencillamente como por darle gusto a todos. En ocasiones puede funcionar, pero también puede ser mucha bronca. Entonces hay que tener cuidado. Es otro tipo de liderazgo. Dependiendo de las situaciones, habrá que saber en qué momento utilizarlo. Ejemplarizante. Y ese es uno de los más complicados. Te voy a explicar, no complicados de entender, sino complicados porque causa grandes broncas. Es un cuate que marca objetivos, es muy bueno para marcar objetivos, es muy estimulante, es excelente en los equipos, es muy motivador, es muy agobiante. Es el jefe que se la pasa atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Entonces te llega y te dice, a ver este trabajo, ¿cómo? A ver, lo va leyendo. Sí, pero a ver, no, cámbiale esto. No, pero también cámbiale esto. No, cambia. A ver, quítate, a ver, yo lo hago. Y bolas, de repente se queda con la chamba. Es el cuate que entra a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la noche. Es el cuate que es agobiante con su gente, que para algunas cosas, para un proyecto pequeño pudiera ser muy bueno. Pero un cuate así todo el tiempo
es malísimo y acaba con la productividad, acaba con el espíritu de la gente. Entonces hay que ver en qué momento podemos ocupar este. Y para brigadas de emergencia, este es el que me encanta, el dominante coercitivo. Es el cuate que sabe qué hacer en una situación de emergencia. Ah, sí, tiene el liderazgo, se planta, dice aquí y allá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pum, 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 pum. Se acaba la emergencia y no sabe qué hacer. Oye, ¿y ahora qué hacemos? No sé. Pero es que, no, no, sí, ya, aquí ya me perdí. Ya no supo para dónde. Pero durante la emergencia es un cuate que sabe dominar y controlar los panoramas y te dice, y eso es lo que hace durante una emergencia. Son los 6 tipos de liderazgo. ¿Cuándo debes ocupar cada uno de ellos? Obviamente en una sesión más amplia pudiéramos hablar de cada uno de estos y cuáles son como sus elementos importantes. ¿Cuándo debes ocuparlo? Depende de la situación. Por lo tanto, a lo mejor coincidiste ahorita con alguno de ellos y dices, yo soy más coach, o soy más visionario, o soy más democrático, o soy más dominante. No sé, está bien. Debes procurar fortalecer los otros, para que entonces tengas más herramientas, más pods y le puedas pegar de mejor manera a la pelota. Aquí las preguntas que te haría es, ¿qué estilo es el predominante en ti? ¿Qué estilo debes fortalecer? ¿Y qué estilo detectas como una cultura laboral? O sea, dentro de tu trabajo, ¿cuál es el que detectas? Hay una empresa muy importante de autos que me contrató hace algún tiempo para dar una capacitación. La verdad es que después me volvieron a buscar y yo les dije que no. Y te voy a decir por qué. Porque el proceso aquí era netamente dominante, era netamente autoritario. A la gente no la bajaban de tonta en su proceso, o sea, a todo mundo lo trataban como pendejo, o sea, a todo mundo, y no es mi estilo, no es mi estilo. Entonces al final acabé diciéndoles que no. ¿Cuál es el estilo de cultura que hay dentro de tu centro laboral? ¿Y qué estilo es el que tú crees que debes fortalecer y cuál es el predominante justamente en este proceso? Esto te da una visión más amplia de lo que es ser un líder, ojalá y te ayude como herramienta, siempre recordando que lo importante de un líder es sí todas sus herramientas, pero que debe crecer y florecer desde atrás, desde ser humano, desde ser una persona más consciente de cómo trata a los demás, cómo gestiona, cómo entiende las necesidades del de enfrente, cómo logra las relaciones públicas. Desde ahí surge el líder más poderoso. ¿Sale? No desde las herramientas como por herramientas. Entonces, esto es bien, bien, pero bien importante. Bueno, pues ojalá y esta sesión, no sé cuánto me llevé, igual y hasta me azoté, pero sí, yo creo que sí me azoté un poquito. Ojalá esta sesión haya sido de tu agrado y te ayude justamente. Si es de tu agrado esto que acabamos de ver y crees que te puede ayudar para poderte proyectar en tu puesto laboral y esto, y lo estás viendo a través de YouTube, por favor, regálanos un like, regálame también un compartir, compártelo a las personas que tú creas que les pueda ayudar justamente este tipo de información, sería buenísimo. Y me despido de YouTube, les agradezco mucho la atención y me quedo con la gente de Meet, los alumnos que tienen derecho por estar dentro de los diplomados a hacer alguna pregunta si es que la tienen. Entonces, les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes, su servidor Alejandro Cervantes, y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por escucharme, y como les digo, si tienen alguna pregunta a los alumnos, bueno, pues ya les estaremos justamente dando la oportunidad. Entonces, pues muchas gracias chicos, un abrazo a todos y nos vemos el día de mañana en una siguiente sesión. Mañana tenemos una sesión a las 8:30 de la noche. Saludos a todos y que tengan muy bonito día, muy bonito día.